Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El Instituto Cultural de México, aquí en París, celebra este año sus 40 años de existencia con una exposición retrospectiva dedicada a un artista mexicano, por supuesto, el artista Carlos Torres, afincado aquí en París desde los años 60, desde donde ha llevado a cabo una rica carrera internacional. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su trabajo durante tantos años aquí en París, Carlos Torres ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. De volver a nuestros estudios, porque Exactamente. estuviste hace 12 años con nosotros. Sí, si lo dices tú, te lo creo. 12 años, qué cosa. Y No se curiosamente puede creer. para una exposición también en el Instituto de México. Exactamente. Sí. Muchas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nuestros estudios. Permíteme que explique antes que nada, Carlos, que has nacido en 1949 en Peña Blanca, un pueblo de la Sierra de Chihuahua. Es cierto que no tenía electricidad, pero que sí tenía un burdel. Sí, es cierto. Ambas cosas son ciertas. La electricidad no había, hasta tiempo después llegó. Y lo segundo también es cierto, y se llamaba el Telila, y era maravilloso. Y la señora que lo llevaba se llamaba Doña Brígida, que conocíamos bien todos, porque en el pueblo todos se conocían. Ella venía, era una cliente de mis padres, de ahí de la tienda que tenían, con lo cual sabíamos cuántas chicas trabajaban, quién se había ido. Mi madre decía, no tiene quien le ayude ahora, doña Brígida. Era como la chica de la clase, entonces, en fin, formaba parte del pueblo. La falta de electricidad se asocia a menudo a la oscuridad, pero me hablabas de la luz en tu pueblo, ¿no? Que era Tienes muy... razón, tienes razón. Y sigue vigente. Yo pienso que el motor principal de mi trabajo es la luz. Más que el color y la forma, es la luz antes que nada. De ahí mi admiración por Vermeer. En la exposición hay un homenaje que le he hecho, que es uno de esos cuadros muy conocidos, y que lo he hecho a mi forma, pero citando sobre todo la luz. Entonces la luz desde niño fue una cosa muy importante. Y tienes razón. Yo pienso que, tú lo has dicho, cuando hay obscuridad, cuando hay un atisbo de luz, es más visible que si hubiera mucha luz, por supuesto. Me decías también que leíais mucho, ¿no? Con una lámpara de petróleo. Sí, la familia era una familia muy insólita, muy atípica, digamos, porque el resto del pueblo nadie leía, por supuesto, inclusive en la familia, dentro de mi familia, que no es clase media, Chihuahua, que muchos viven en la ciudad y todo, y no leían tanto como en la casa. Había una pasión, nos pasábamos libros de mano en mano y leíamos lo mismo, la chica que ayudaba en la casa, Lupe, como mis padres, nosotros leíamos lo mismo. Y a los 10 años te vas a plantar en la capital del estado, en Chihuahua. Sí. Imagino que saliendo de un pueblito como ese fue un impacto, ¿no? Para ti. Sí, fue un gran shock, pero yo soñaba con la ciudad, porque yo desde siempre tenía un sueño de ver eso, de ver, no museos y eso, porque no tenía idea siquiera que existieran, pero ver la ciudad. Y fue un shock positivo, porque había cines, por ejemplo, que a mí el cine siempre me fascinó. Entonces había cines, con lo cual el fin de semana estaba en un internado y nos dejaban salir el fin de semana. Y salía el fin de semana y pasaba viendo películas y películas. Entonces fue una gran influencia. El cine para mí fue eso, Que importante. quizás las lecturas también te influyeron, ¿no? En esas ganas de ciudad. Sí, porque como quiera, los libros siempre te abren la imaginación, con lo cual tú completas el libro, tú lo imaginas a voluntad, te haces un mundo propio y eso se va abriendo, por supuesto. En los años 70, adolescente, vas a estudiar inglés en una escuela mormona. He leído que su pulcritud, la disciplina te marcó también. Seguramente sí. Bueno, una cosa, en el estado de Chihuahua hay un sitio muy conocido que es que es un sitio muy bueno como educación, porque es bilingüe. Vives con una familia americana, con lo cual aprendes inglés muy bien. Facilidades muy grandes. Tenían un gran auditorio muy moderno, cosa que ni en la ciudad de Chihuahua había, en un pueblo. Pero por supuesto, era un ambiente de mormón, muy puritanos, no bebían, no tomaban, ni café tomaban, fíjate tú. No podría yo pasarme sin el café. Vas a estudiar en la Escuela Nacional de Pintura, la Esmeralda, pero he leído que también te tentó el cine y sobre todo la fotografía, ¿no? Sí, la foto la descubrí justamente cuando estaba con la escuela mormona porque había opciones para hacer clubs que le llamaba clubs
tirar al arco o hacer fútbol o qué sé yo, y yo que no era por ahí, sino por el lado más culto, opté por la foto, con lo cual a los 12 años aprendí a revelar rollos, imprimir papel y fuera fascinante. Entonces la foto siempre me ha interesado y me interesa inclusive porque en la exposición hay 5 fotos. Primera vez que expongo fotos en mi vida, honestamente, y son fotos de mi pueblo además, fíjate tú, Imagínate. fotos de España Blanca. ¿Qué hizo que en el 74 vinieras a Europa, a París, y no a Estados Unidos, después de haber aprendido inglés con estos mormones? Tienes razón. Yo pienso que París siempre ha sido, o sobre todo en esa época, era la meta cultural de toda América Latina, o del mundo, pero seguro América Latina. Entonces todo el mundo, Vargas Llosa, todo el mundo tenía los ojos fijos en París, con lo cual había que ver París. Y llegué a la aventura y no tenía nada propuestas claras, no tenía beca. Llegué y a ver cómo era París y me fui quedando, me fui y quedé. Llegas a París en tren, cuentas que bajas del tren en la estación del norte, la Gare du Nord. ¿Qué, Exactamente, qué sí. recuerdos te quedan de esas primeras horas en Fantástico. París? Era el verano, me acuerdo muy bien, y salí de la estación a cambiar un billete de $1 para comprar un ticket de metro. Llegar a Châtelet, donde estaban mis amigos que me esperaban, y al salir de la estación y ver esas fachadas iluminadas, era tan deslumbrante que fue casi alarmante, como diciendo, ¿y si me quedo? ¿Y qué es esto? Como un peligro casi. Y en efecto, me quedé. Un encuentro va a cambiar tu vida, el encuentro con el artista venezolano Carlos Cruz Díaz, quien te pidió que trabajases con él un par de meses, ¿no? Y vas a trabajar con él 10 años. Sí, y el encuentro también fue una vez más, el azar que decidió todo. Tenía un buen amigo en la escuela en Esmeralda, cuyo hermano había estudiado inglés con un hijo de Cruz Diez. Y me dijo, si un día vas a París, salúdalos, son gente muy simpática, qué sé yo. Y fui para saludar nada más. Y me dijo, tengo ahí una cosa, una maqueta que quiero hacer, ven, échame la mano, te pago una platita y en 15 días queda resuelto. Y me quedé 10 años. 10 años. El taller de Carlos Cruz Díez es una verdadera fábrica de arte, ¿no? Sí, ahora sobre todo es una gran empresa familiar, bien llevada, bien dirigida con sus hijos, su hija, y es una manera muy estructurada, muy pensada, muy inteligente de trabajar, de producir esto, y él lo hace, siempre lo ha hecho maravillosamente bien. Pero cuando yo estaba era más íntimo, era una cosa muy pequeña, una antigua boucherie pequeña en París 9, en el cual estaba él, por supuesto, que diseñaba todo. La máquina que iba a plegar, que iba a perforar, él la había diseñado, la había fabricado con sus manos. Y había un asistente o dos eventualmente, con lo cual era un grupo reducido, pero muy coherente, muy bonito. En el fondo, en el siglo XVI, ya los grandes talleres de los pintores españoles tenían aprendices y mucha gente que trabajaba en Por ellos, supuesto, ¿no? sí, Rubens tenía una fábrica, bueno, la familiar enorme, más grande todavía, claro. Por supuesto. Eh, a partir de ahí, ¿cuándo empiezas a exponer en solitario? El primer año fue muy difícil porque había que saber qué quería, qué podía hacer, qué era posible hacer. Yo tenía una formación más bien clásica, figurativa de la escuela, con lo cual yo tenía cierta maîtrise, cierto dominio de la forma humana y eso, pero yo sé, después de haber visto a Matisse aquí, que por ahí ya no era posible, con lo cual fueron meses de búsqueda muy difíciles, muy de gran sufrimiento, y finalmente las cosas empezaron a aclarar y empecé a hacer una serie de trabajos con muy poco color, con blanco y negro, en el cual sigo pensándolo y lo digo a menudo, que quiero un espectador consciente del acto de mirar. Entonces, el acto de mirar quiero que no sea automático, que uno se cuestione qué es lo que está viendo. Y desde entonces ya está en juego. Si dicen que el erotismo es el arte de esconder más que el de mostrar, tu trabajo debe ser de un erotismo tórrido, ¿no? Porque escondes mucho. Sí, Estamos viendo. hay cosa de esconder. Lo que pasa es que tuve un periodo en mi trabajo en el cual pintaba con colores vivos toda la tela. Y una vez terminada, cubría con negro el 80% del cuadro. Hay 2 cuadros de estos en la exposición. Debe ser difícil, ¿no? Cubrir algo que has pintado. Sí, sobre todo que esa cosa irreversible, ¿sabes? Cada pincelada con oscuro, sabes que ya no puede regresar, es como el tiempo que avanza y eso le da es de taquicardia un poquito, pero está muy bien, también es marchoso.
Carlos Torres, si tuvieras que destacar una de las muchas exposiciones que has hecho por el mundo, ¿cuál sería? Quizás la de la Galería Nacional de Arte Contemporáneo en Costa Rica, Esa fue muy entrañable, tienes razón, porque fue la primera importante. que fue en el 86, si no me equivoco. No recuerdo, pero sí, y fue una experiencia muy importante, conmovedora, además era difícil una exposición justamente cuando cubría con negro, con lo cual era un poco austera, muy exigente para el público y tuvo una respuesta muy, muy, muy fuerte, me nutrió mucho. Quizás la más exótica fue en Rusia. Rusia, sí. Es extraño porque yo como mexicano, uno a priori no puede imaginar que un mexicano tenga afinidad con Rusia. Y en mi caso, no sé por qué desde niño tengo una cosa, tengo fascinación por ese país tan extraño, esos escritores tan apasionados. Y cuando tuve la oportunidad de exponer, se lo comenté al embajador mexicano y me dijo, no, es muy común que haya clinch, que haya yo creo, y tienen razón. Por ejemplo, las telenovelas mexicanas gustan mucho en Rusia. Yo pienso que ambas culturas tienen un lado muy meló, un poquito exagerado, como esas rancheras mexicanas, esas canciones, ¿sabes? Muy desesperadas, hay muchas lágrimas, tiene algo en común. Y el tequila no está tan lejos del vodka, ¿no? Tiene razón, además, sí, sí, tiene razón. Volviendo a la exposición que inauguras este jueves en el Instituto Cultural de México, ¿qué significa para ti volver a exponer en esta institución que cumple 40 años además? Es siempre muy, 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 muy conmovedor, digamos, aunque me repita, porque es como quiera mi país, con todo y que tengo años viviendo fuera, hay una cosa entrañable que, bueno, te acompaña para el resto de la vida. Y que tenga el honor de haber sido yo el invitado cuando puede haber sido una colectiva o qué sé yo, con lo cual estoy muy orgulloso de ello, por supuesto. 40 años. Hace 12 años, decíamos, exponías allí. Han cambiado mucho las cosas, ¿no? En el Instituto Cultural de México. Han cambiado, para empezar, han cambiado en el país, lo cual es la base de todo. Esto ha habido altas y bajas, ahora estamos en un periodo muy especial del país, vamos a ver cómo evoluciona esto. El cambio era necesario, pero vamos a ver, hay esperanzas, hay inquietudes, vamos a ver. Precisamente nunca has cortado los puentes con México. Vives aquí en París desde hace muchos años, pero sigues exponiendo en México, ¿no? Sigo, el contacto con México continúa, mi familia está allá, por supuesto, mis amigos de toda la vida también están ahí, con lo cual es como, puede decirlo, esta señora Baker que cantaba J'ai deux amours, mon pays et Paris. Tengo dos amores, mi país y París. Cuéntanos ya después de esta retrospectiva aquí en París, ¿qué proyectos tienes más cercanos? Hay cosas, más que exposiciones, tengo proyectos muy interesantes en mi tierra, fíjate, en Chihuahua, que cosa que lo tenía como olvidado, proyectos privados, en edificios, integración de arquitectura, un trabajo con una cerámica también en la ciudad de Chihuahua muy interesante, hay proyectos muy bonitos. En la ciudad de Juárez, en la frontera con El Paso, que es un punto muy importante en la frontera americana, como tú sabes. Has vuelto a Peñablanca, tu pueblo natal. Claro, claro, cada año, cada que voy, paso varios días en ese pueblo y me hace mucho bien, ¿sabes? Me hace mucho bien por estar ahí, por supuesto, ver la gente que está ahí y sobre todo porque al regresar aprecio doblemente lo que tenemos en París. Cosa que si no se cuida uno, tiendes a olvidar que estamos privilegiados, una ciudad divina, se mantiene la gente quejándose y no es justo, porque no. Ha evolucionado, imagino, desde que tú eras pequeño, desde Peñablanca. Sí, Tiene electricidad. tiene electricidad, tiene la carretera muy importante que lo cruza. Ahora, ha habido cambios que no han sido tan benéficos. Por ejemplo, grosso modo está situado entre la ciudad, entre capital y la frontera, con lo cual es un paso para el narcotráfico. Con lo cual la violencia es parte ya del panorama, mi familia, mi gente, todo mucho acostumbrado a que haya muertos vecinos por ahí. Entonces, desgraciadamente es un panorama en todo el país y en el caso del norte más acentuado, por supuesto. En fin, de momento tienen una cita aquí este jueves en el Instituto de México, donde se inaugura la exposición retrospectiva de este artista mexicano que hemos tenido hoy con nosotros, Carlos Torres. Muchísimas gracias, Carlos, por haber estado aquí con nosotros. A ti, muchas gracias. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau, a Pauline Leduc y naturalmente a Suel Kedir, quienes han estado al mando de los controles de este programa. Y
permíteme que también que envíe un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, incluso en México, gracias a una cadena de televisión uruguaya, una cadena internacional que se llama Canal U en Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.